cristianos a través del mundo, ha participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas son para ayudar a los cristianos en muchas naciones a entender mejor su fe y convertirse en sirvientes de Jesucristo. Esta sesión es la número 4 de los fundamentos de la fe. Nuestro maestro será el reverendo Bayless Hanley. Bienvenidos a nuestra sesión número 4 de Fundamentos de la Fe. Nuestro deseo es poder educar y levantar al cuerpo de Cristo y dar el equipo que necesita la gente de Dios para que puedan hacer las obras que Jesucristo les ha encomendado. Los temas que vamos a estudiar en estas lecciones son fundamentales, son muy importantes. En esta lección vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y Jesucristo pasó mucho tiempo hablando acerca del Espíritu Santo. Todas las personas que tienen a Jesucristo en sus vidas deberían de estar muy bien informados sobre el ministerio de Jesús. Cuando Jesús hablaba acerca del Espíritu Santo, siempre hablaba del Espíritu Santo como si fuera una persona. Nunca se refirió al Espíritu Santo como una fuerza o un objeto. En una de nuestras lecciones que ya hemos estudiado, hablamos acerca de la Trinidad. Hablamos de Dios Padre, hablamos de Dios Hijo, y en esta lección vamos a hablar acerca de Dios Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le da gran tristeza cuando nosotros no lo tratamos como una persona. No está aquí solamente para hacer cosas para nosotros, sino que es una persona a la cual debemos darle reconocimiento. La Biblia nos habla de que nosotros podemos tener una comunión con ese Espíritu Santo. Lo pueden encontrar eso en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Estudiemos ahora unos pasajes de la Biblia en los cuales Jesucristo nos habla del Espíritu Santo. Veamos San Juan, para empezar, San Juan capítulo 14, empezando en el versículo 15. Nuevamente, San Juan, capítulo 14, empezando en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estas palabras fueron un poquito antes de que Jesucristo fuera crucificado en la cruz. Un poco antes de que Él fuera enterrado y un poco antes de que Él resucitara. Y Jesucristo les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes. Me imagino que los discípulos se quedaron pensando, pero ¿cómo vas a regresar tú a nosotros? En San Juan, capítulo 14, versículo 7, 16 y 7, encontramos en donde 14, 26 nos dice lo siguiente. Versículo 26 del mismo capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo dijo que el Padre iba a mandar el Espíritu Santo en su nombre. Esa frase, en mi nombre, significa en mi lugar, o sea, para representarme a mí. Para que Él haga las cosas como si fuera yo. La manera en que Jesucristo iba a regresar a los discípulos era a través de la persona del Espíritu Santo. Los cristianos dicen, Jesucristo vive en mi corazón. Eso es muy cierto, pero vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dios vive dentro del cristiano a través del Espíritu Santo. Al estar Jesucristo en la tierra, había sido el que ayudaba, el consolador, el que ayudaba a los discípulos. Él les había dado consejo, les había instruido. Él los había guiado. Y ahora ya se iba Jesús.
Y él les dijo, el Espíritu Santo vendrá en mi lugar. Y él ahora será su consejero y su guía. Él ahora será su maestro. Es tan importante que nosotros conozcamos el Espíritu Santo. Pasemos ahora sí a San Juan 16. Entonces, en el capítulo 16 de San Juan, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo me pongo a pensar a veces en qué es lo que los discípulos han de haber pensado cuando Jesucristo dijo estas cosas. Jesucristo les dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Ellos han de haber pensado y han de haber dicho, no, Jesucristo, no te vayas. ¿Cómo puede ser mejor de que tú te vayas? Tú eres todo para nosotros. Pero Jesucristo les dijo, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir a vosotros. Jesucristo podía estar solamente en un lugar a la vez. El Espíritu Santo puede estar en todas partes a la vez. Y puede estar con toda la gente de Dios, llevando ese ministerio que tenía Jesucristo. El Espíritu Santo está aquí conmigo en este momento. Me está inspirando. El Espíritu Santo está con usted ahí, enseñándole. Y está con toda la gente de Dios en todo el mundo. El Espíritu Santo está siempre con ustedes. Y Jesucristo dijo, eso es mejor. Y Él empezó a enseñarles acerca del ministerio que tendría el Espíritu Santo. Él les habla a gente y los convence de que están llenos de pecado, de su justicia, acerca del juicio. Él dijo, el Espíritu Santo les enseñará a ustedes las cosas venideras. Él sabe las cosas que le van a suceder a usted un poco en el futuro. Y los guiará a ustedes para que rodeen los obstáculos. Él tomará la sabiduría de Dios y se la impartirá al corazón de usted. Lo podrá guiar a usted por caminos que Él quiere. Al entender su ministerio de Él, es esencial para nosotros, para que podamos tener éxito como cristianos en esta vida. Jesucristo compartió estas palabras con sus discípulos la noche en que fue arrestado. Habían estado juntos en el cuarto arriba, y al bajar de ese aposento yendo hacia Getsemaní, Jesucristo empezó a compartir con ellos estas palabras. Era su último mensaje a sus discípulos. Si usted está a punto de abandonar un buen amigo y no lo va a ver por mucho tiempo, usted le platica todo lo que tiene en su corazón antes de partir. No platicarán ustedes acerca de cosas sin importancia. Este es el mensaje que estaba profundamente dentro del corazón de Cristo. Fue la última cosa que Él compartió antes de irse. Él les dijo, ustedes tienen que conocer el Espíritu Santo. Regresemos un poco en San Juan, ahora a ver el capítulo 4 y el versículo 17. San Juan 14, 17 dice lo siguiente. Dice, ustedes no conocen ahora el Espíritu Santo, pero Él morará y Él vivirá dentro de ustedes. Es el Espíritu de verdad. Él les explicó que el Espíritu Santo ya estaba con ellos, pero que ahora estaría dentro de ellos.
Eso es tan importante que nosotros lo podamos entender. El Espíritu Santo sí mora dentro de cada creyente. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo hizo ese trabajo de salvación dentro de usted. Hizo que su espíritu fuera totalmente nuevo. Y claro, sabemos que está hablando acerca de eso, pero yo creo que Jesucristo estaba hablando de algo más también. Era una experiencia número 2 con el Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a lo que las Escrituras llama el bautismo del Espíritu Santo, o el ser llenado del Espíritu Santo. Una cosa es nacer del Espíritu y otra cosa es recibir, ser bautizado o ser llenado del Espíritu Santo. Hay una experiencia que es secundaria después de la salvación, que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros creemos que todo cristiano puede participar de esa experiencia. Jesucristo dijo en este capítulo 14, versículo 17, que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo para poder recibir el Espíritu Santo. El mundo sí puede recibir a Jesucristo. La Biblia nos dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que lo reciba pueda tener vida eterna. Pero primero tenemos que recibir a Jesús antes de que podamos recibir el Espíritu Santo. Pasemos ahora, sí, al capítulo 4 de San Juan. Es nuestro deseo ayudar a todos los cristianos a que reciban todo lo que Dios tiene para ellos. Solo leyendo unas cuantas páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que encontramos muchas referencias del Espíritu Santo y cómo trabajaba en las vidas de la gente cristiana. Ese mismo Espíritu Santo está hoy con nosotros. Las cosas que sucedieron en el libro de Hechos pueden suceder hoy también en la iglesia. Tenemos el mismo Espíritu Santo, pero tenemos que aprender acerca de su ministerio. La Biblia nos dice que la gente está en el cautiverio porque no tienen conocimiento. Nosotros sí queremos aprender para que podamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a San Juan capítulo 4, versículo 13. Jesucristo está hablando, platicando con una mujer que está junto a un pozo. Yo me imagino que Jesucristo estaba ahí sentado junto al pozo, platicando con esta mujer. Entonces, imaginémoslo de esa manera y leamos el versículo 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estaba refiriéndose al agua que estaba en ese pozo. Versículo ahora 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo está hablando en este momento acerca de la salvación. Está hablando de una fuente de agua que saltará, dice la Biblia, para vida eterna. La vida eterna es la salvación. Entonces estaba hablando de esta agua, y agua es simbólico en la Biblia del Espíritu Santo. Entonces Jesucristo está hablando acerca de las obras del Espíritu Santo para traer la salvación. Ahora pasemos al capítulo 7 de este mismo San Juan y continuemos pensando en lo que estamos hablando. En este pasaje que vamos a ver en San Juan 7, veremos que nuevamente tenemos la analogía de utilizar el agua como símbolo del Espíritu Santo. Pero aquí vemos algo diferente. San Juan, capítulo 7, versículos 37 a 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Jesucristo no había muerto todavía en la cruz y no había resucitado de entre los muertos. Todavía no había cristianos. Jesucristo todavía no había pagado el precio por nuestros pecados. Todavía no había sido glorificado después de su resurrección. Pero Él dijo, después de mi resurrección, después de que he sido glorificado, y cuando la gente ya haya creído en mí, podrán recibir ese Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje Jesucristo habla de esta experiencia como un río de agua viva. En el capítulo 4 hablaba como de un pozo, como de una fuente de agua. Es cierto que el pozo nos da vida a través del agua que está ahí, podemos sacar el agua, pero un río produce poder. Estamos hablando en este segundo pasaje acerca del bautismo del Espíritu Santo. Claro que hay una obra que hace Dios por medio del Espíritu Santo al salvarnos, pero hay una obra también del Espíritu Santo que es en la que nos da poder. Y todos los cristianos pueden participar de ella. Jesucristo dijo, si cualquiera de ustedes tiene sed, ¿tiene usted sed por ese río de agua? ¿Tiene usted sed, tiene hambre de las cosas de Dios? ¿Tiene usted sed por tener el poder de Dios? Jesucristo dijo, si tiene sed, ven a mí. Usted puede venir hoy a Dios y ser totalmente llenado. Pasemos ahora a San Juan, capítulo 1. Vamos a ver San Juan, capítulo 1, versículo 29. En este pasaje vamos a ver las dos experiencias del Espíritu Santo. Salvación y bautismo del Espíritu Santo. Entonces, San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se refiere obviamente a nuestra salvación. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Pero pasando un poquito más abajo al versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo quita los pecados del mundo y Jesucristo también bautiza en el Espíritu Santo. Yo me entregué a Cristo para que Él me salvara. Yo sé que cuando muera voy al cielo. Ya tengo una relación con mi Dios, pero también puedo tener poder con Dios. Yo tuve confianza en Dios y acepté su salvación. Entonces también puedo tener confianza de que Él va a tener esta segunda obra en mi vida, para que yo pueda recibir ese Espíritu Santo en mi vida. Pasemos a Hechos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, no traten de hacer nada. Esperen para que reciban la promesa del Padre. Ustedes necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo para que puedan lograr todo lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces se reunieron todos en un aposento alto, dice la Biblia, y se pusieron a orar y a esperar que el Señor se los mandara. Veamos en Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En este momento ellos estaban recibiendo la promesa
del Espíritu. Después de que Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ahora el Padre ya les ha mandado el Espíritu Santo. Esa es su entrada inicial. Y dice que llegó como con viento soplando. Y hubo lenguas, dice, de fuego sobre las cabezas de las personas ahí presentes. En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba guiando al pueblo de Israel, cuando los iba alejando de Egipto, Él se presentó como un pilar de fuego y les iba indicando por dónde debían de irse. La presencia de Dios estaba en ese pilar de fuego, pero Dios no estaba dentro de ellos, estaba con ellos. Pero ahora viene el fuego a morar sobre ellos. Y el Espíritu Santo viene y mora dentro de ellos. Yo creo que Dios les estaba diciendo con este símbolo de fuego que el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios que estaba sosteniendo al pueblo de Israel, ahora ha venido a morar dentro de ustedes. Y Dios los llenó del Espíritu Santo. Y dice que empezaron ellos a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia inicial física de que una persona ha recibido el Espíritu Santo. No es algo que nada más sucede una sola vez, sino que cuando una persona ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pueden hablar en otras lenguas por el resto de sus vidas. Es una manera para continuar siendo llenos del Espíritu. En el libro de Hechos hay 5 ejemplos que se nos muestran de creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver esos 5 ejemplos rápidamente. El primer ejemplo fue el que acabamos de leerles ahorita. Leímos ya en los primeros capítulos de que ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Ese fue nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 10. Vamos a leer en Hechos 10, capítulo 10, versículo 44. Aquí Pedro está predicándole a las personas que estaban en el hogar de Cornelio. Entonces veamos Hechos 10, capítulo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Les tengo una pregunta. ¿Cómo es que supieron que ese don del que habla del Espíritu Santo había llegado? La respuesta viene en el siguiente versículo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos tuvieron la misma experiencia que habían tenido los que leímos en el primer ejemplo en Hechos capítulo 2. Pasemos ahora a Hechos capítulo 19. El ejemplo que vamos a ver aquí en Hechos 19, se llevó a cabo este ejemplo más de 20 años después del primer ejemplo de Pentecostés. 20 años después de que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19, versículos 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, y él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pasemos ahora al versículo 6 de este mismo capítulo, un poco abajo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo y tuvieron la misma experiencia. Pasemos ahora a Hechos capítulo 8, empezando en el versículo 5. Hechos 8 y 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahora vamos a leer el versículo 12 de este mismo capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora veamos el versículo 14 un poquito abajo.
Leeremos del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nos narra aquí que los apóstoles habían oído que la gente de Samaria había escuchado, había aceptado el mensaje de Jesús. O sea que sí habían creído lo que les había predicado Felipe. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya habían sido salvos. Según Jesucristo, lo que dice Jesús, ya habían sido salvos. Porque Jesucristo había dicho, aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pero también nos dice que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Ya habían recibido la obra, el trabajo del Espíritu Santo para ser salvos, pero todavía no estaban llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Entonces fueron los discípulos y Juan e impusieron sus manos, y entonces esos creyentes recibieron ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora veamos el versículo 18. Entonces, en este mismo capítulo 8, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simón vio algo, nos dice la Biblia. Él vio algo que le hizo saber que ellos habían recibido ya el Espíritu Santo. Yo creo que lo que vieron fueron que ellos hablaban en otras lenguas, como en todos los otros ejemplos que aparecen en este libro de Hechos. Una vez un hombre me dijo, Simón sabía que habían recibido el Espíritu Santo porque vio que ellos estaban llenos de gozo. Pero yo le dije, mire, pero si ya tenían ellos gozo desde antes. Veamos el versículo 8 de ese mismo capítulo 8. Dice así, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ellos tenían ya gran gozo antes de que ni siquiera llegara Juan. Simón tuvo que haber visto otra cosa. Leamos de los versículos 19 al 21. Está hablando aquí Simón, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro le dijo, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Si estudiamos y analizamos bien las Escrituras, que lo que se encuentra aquí que dice tu parte ni tu suerte en el versículo 21, tiene que ver esa palabra parte, puede también significar algo como palabra o manera de expresarse. O sea que Pedro estaba diciendo, tú no puedes participar en esto que se dice, en esto que sale de la boca. Y estaba hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque el corazón de este señor Simón no estaba bien. Nosotros al estudiar la historia bíblica encontramos que en Samaria ellos hablaron en lenguas después. Pasemos ahora a Hechos capítulo 9. Y encontraremos este último ejemplo que Dios nos ha dado de cómo recibió la gente ese bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Entonces estamos viendo Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Estamos aquí leyendo de San Pablo cuando él recibió el Espíritu Santo. Pero veamos en Primera de Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo escribió el libro de Primera de Corintios. Estamos hablando en Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a ver lo que dice San Pablo.
capítulo 14 y versículo 18. Entonces, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él tenía que escribirles a la iglesia en Corinto porque lo que ellos querían hacer todo el tiempo era hablar en lenguas. Ellos no tenían orden en sus servicios. Y esta iglesia que pasaba tanto tiempo orando en lenguas, San Pablo les dijo, yo oro más en lenguas que ninguno de ustedes. ¿Y cómo es que tú hablas en lenguas, San Pablo? Preguntaría. Porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Veamos por qué es importante el hablar en lenguas. Vamos a ver varios versículos rápidamente. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, capítulo 14 de Primera Corintios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando yo hablo en otras lenguas, estoy hablándole a Dios. ¿Habrá algún beneficio de hablar con Dios? Yo creo que hay gran beneficio que podemos recibir hablándole a Dios. Veamos ahora el versículo 4 de este mismo capítulo 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Si yo hablo en lenguas, me estoy edificando a mí mismo. O sea que yo me estoy llenando de poder. Ha habido veces en que yo he ido a mi carro en varias ocasiones y trato de encender el auto. Pero como la batería está muerta, no tiene energía, no enciende ese motor. Muchos cristianos tienen también una batería que está totalmente muerta. No tienen energía. Pero la manera de llenarnos de energía del Espíritu es orar en otras lenguas. También tengo yo varias plantas en mi oficina. Algunas veces entro yo y parece que están muertas. Están todas dobladas, marchitas. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿qué le pasa a mis plantas? Y me doy cuenta, me acuerdo que ya pasaron 2 semanas que no les pongo agua. Les pongo un poco de agua y en 2 horas ya están muy paraditas. Algunas personas están así marchitas por dentro también. Pero si usted habla en otras lenguas, se pondrá usted erecto, estará fuerte nuevamente. En Primera de Corintios, el versículo 14, dice así, en el capítulo 14, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, cuando yo estoy hablando en otras lenguas, estoy orando bajo la influencia del Espíritu Santo que está en mí. Él me está ayudando a orar. Ya no estoy orando a través de mi mente, mi espíritu es el que está orando. La Biblia nos enseña en Romanos 8 que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Y cuando oramos a través del Espíritu Santo, cuando hablamos en otras lenguas, estamos orando el deseo perfecto que tiene Dios. Una vez iba yo manejando por una montaña y de pronto sentí una gran pesar, unas ganas de llorar. Sentía que algo estaba mal, como que algo malo estaba a punto de suceder, pero yo no sabía cómo orar. Entonces empecé a orar en otras lenguas y el Espíritu Santo me estaba ayudando. Yo oré por unos 15 minutos y de repente ya no me sentí agobiado. Sentí que todo ya estaba bien. Luego, en ese momento, vi un auto que venía hacia mí y perdió el control y por unos cuantos centímetros no me pegó. Pegó contra el auto que estaba atrás de mí y fue un accidente terrible. El Espíritu Santo me habló al corazón. Dijo, ese accidente iba a ser contigo, pero al estar tú orando en otras lenguas, pudiste salvar tu vida. Yo no sabía qué pedir, pero el Espíritu Santo sí lo sabía. ¿Hay otras evidencias, otras pruebas de recibir el Espíritu Santo? Voy a darle nada más las referencias. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. En Hechos capítulo 4, el Espíritu Santo nos da valentía. En Efesios capítulo 5, dice que al llenarnos del Espíritu Santo, podremos cantar y darle gracias a Dios. Yo quiero que usted sepa que usted sí puede recibir el Espíritu Santo. Usted recibe su salvación al aceptar a Jesús.
Pero el poder entrará en su vida cuando usted reciba al bendito Espíritu Santo. Jesucristo dijo, pedid y os recibiréis. Dijo, toca la puerta y se abrirá. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo. Y Él sí le contestará. Dios le bendiga, mi amigo.